Capítulo 24. Ayongen, Retribución, el Gran Salón 31 de octubre de 1995, 20:15. Harry entró al gran comedor con un grupo de Slytherin liderado por Eva Sánchez, la prefecto de sexto año. Había salido de la reunión de Led esta noche más tarde de lo habitual, probablemente debido a su conversación con Susan, y cuando regresó a la sala común casi todos los prefectos se habían ido, junto con el resto de la casa. Afortunadamente, Sánchez había estado esperando que algunos de los años más jóvenes salieran de sus dormitorios, un grupo de primer y segundo año que, curiosamente, incluía a Michael. Verlo hizo que Harry se diera cuenta de lo mucho que había descuidado al niño de primer año que había cuidado durante septiembre. El conflicto con Daphne, y Montague más tarde, había mantenido la mayor parte de su atención, y se había olvidado por completo del pequeño Michael. Fue solo una vez que lo volvió a ver que se dio cuenta de que en realidad había extrañado al niño, aunque eso no fue algo que dijo en voz alta. Afortunadamente, Michael no había tomado a mal su ausencia este mes, aunque Harry sintió que era más por la bruja de segundo año con cabello rojo que el niño no podía dejar de mirar. Michael lo había saludado amablemente y los dos hablaron mientras se dirigían al gran comedor. Pero por mucho que Harry intentara concentrarse en la conversación, las imágenes de Montague riéndose en la sala común, sus risas se mezclaban con sus propios gritos en una orquesta retorcida que lentamente se acumulaba dentro de su mente. Por mucho que Harry intentara ahogar todo eso con la voz de Michael, cada segundo parecía más imposible, y cuando llegaron al gran comedor, interrumpió abruptamente a Michael, diciendo que tenía que ocuparse de algo, pero prometiéndole que lo harían. Hablamos luego. Michael se encogió de hombros, sonrió y estuvo de acuerdo, antes de básicamente saltar hacia la chica pelirroja y entablar una conversación con ella. La escena desgarrando a Harry como un dolor físico. Odiaba ver a Michael así. Inocente, ingenuo, agradable. Odiaba lo mucho que le recordaba a sí mismo hace tantos años. No podía dejarlo así, no podía permitir que el chico fuera tan ingenuo como él. Para cometer los mismos errores que él tuvo. Hablaría con él, lo haría entrar en razón, lo obligaría si tenía que hacerlo. Pero en este momento, no tenía tiempo para eso. Se giró hacia la mesa de Slytherin y encontró a Graham rodeado por una masa de estudiantes de sexto y séptimo año. En este momento, no tenía tiempo en absoluto. Dirigiéndose a su lugar en la mesa, Harry no pudo evitar ver que tanto Susan como Hermione lo miraban descaradamente, con preocupación y confusión claras en sus respectivos rostros. Pero tan obvio como las dos chicas que lo miraban desde el otro lado del pasillo era cuán agresivamente casi todos los estudiantes de quinto año o más en la mesa de Slytherin evitaban su mirada. Greengrass y Malfoy son claros ejemplos de ello. Probablemente el único que no lo estaba evitando activamente era Montague, quien se había girado hacia él y le había sonreído en su forma condescendiente habitual, pero sin nada que pudiera ponerle banderas rojas en la cabeza, antes de regresar a su comida. Si no hubiera otros estudiantes en la mesa y Susan no le hubiera contado lo que había escuchado, Harry dudaba que hubiera podido darse cuenta de que Montague estaba tramando algo simplemente por esa mirada. Mover. Harry le gruñó a Davis, que estaba sentado frente a Theo y Pansy, donde normalmente se sentaba. ¿Tostada francesa?, preguntó nerviosamente, entregándole el utensilio para servir. Greengrass obviamente la había enviado, la había hecho tratar de convencerlo de cualquier plan que ella o Montague tenían. Solo un idiota caería en un plan tan patético, uno que incluía a Tracey Davis, de todas las personas.
Harry se giró para burlarse de Greengrass, quien lo ignoró violentamente mientras hacía eso. Honestamente, fue decepcionante que Daphne, S. Graham, hubiera ideado un plan tan idiota como ese. Esperaba más de él. Harry lo agarró sin prestarle atención a Davis, sino que se volvió hacia las dos personas frente a él. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Espionaje para Montague? Preguntó sin rodeos, sin importarle si estaba rompiendo el vínculo que había construido con ellos durante el último mes. Empezó a elegir la tostada francesa más cercana a donde Tracy le había pasado la espátula. ¿Montague? Pansy casi gruñó. Hemos estado contigo durante las últimas semanas, brindándote el mejor apoyo posible, incluso si estás siendo un idiota de grado A, y lo pagas insinuando que estamos con Montague. Como si tú no harías lo mismo si estuvieras trabajando para Montague, espetó Harry, antes de finalmente dirigirse a Tracy. ¿Y qué estás haciendo aquí? Espetó Harry. ¿No deberías estar con el resto de tus amigos? Bueno, la cosa es, Harry gimió, rodeando los ojos. Deja de hacerme perder el tiempo. Ella vaciló, mirando rápidamente su plato de comida. Vete. ¿Sí? Ella chilló, levantándose abruptamente. Lo siento, me iré. Tracy casi corrió hacia el lugar junto a Bulstrode, que estaba cerca de los Slytherin mayores, evitando su mirada. Harry puso los ojos en blanco y se concentró en los dos Slytherins frente a él. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? ¿Qué? Estamos tratando de ayudarte. ¿Ayúdame? Harry soltó una carcajada, estremeciéndose un poco al recordarle la risa de Mori. No quieres ayudarme. Solo quieres entregarme a Montague. Se burló. No te preocupes, ya sé lo que está planeando. Los dos se giraron el uno hacia el otro con nerviosismo, y Harry los ignoró. Estaba hambriento, después de entrenar durante horas con los Hufflepuff, necesitaba algo para aumentar su energía. Cortando al azar la tostada francesa, comenzó a comerla e inmediatamente hizo una pausa. Estaban bien, no podía recordar la última vez que la tostada francesa en Hogwarts fue tan buena. Parecía casi demasiado bueno para ser verdad, pero mientras comía otro bocado, se dio cuenta de que no lo era. El mero olor era embriagador y cuanto más comía, más hambre tenía. Comenzó a darse un festín, comiendo todo lo que su boca podía manejar sin convertirse en un desastre como Weasley. Pero mientras disfrutaba de su comida, sus dos amigos lo vigilaban cuidadosamente. ¿Qué? Finalmente espetó. Harry, no estás actuando normal. Dijo Theo. O sensata, añadió Pansy en voz baja. Estoy actuando de manera más sensata de lo que cualquiera de ustedes, idiotas, podría, no tú no eres. Espetó Parkinson. Eres irracional. Estás guardando secretos. Ella agarró su mano libre. Por favor, cuéntanos. Déjanos ayudarte. De lo contrario, vas a hacer el ridículo, otra vez. No hay nada con lo que ayudar. Harry gruñó, separando sus manos de las de ella. Déjame en paz, Parkinson, no te necesito. Una chispa de irritación brotó de sus ojos. Bien, dijo simplemente. No te molestaré más. Finalmente, Harry puso los ojos en blanco. Aunque espero que mantengas tu palabra esta vez en lugar de molestarme implacablemente como lo has hecho durante la semana pasada. Confía en mí, dijo con frialdad. Tu actitud me hace querer olvidarte por completo. Bien, exhaló Harry, pero mientras miraba a sus dos amigos, ninguno de ellos se movió. Bien entonces, preguntó expectante. ¿Qué haces aquí todavía? Pensé que te había dicho que te fueras. Pansy se burló.
Cuando estés rogando por nosotros, recuerda que fuiste tú quien nos envió lejos. Dijo con frialdad. Sí, lo que sea. Harry puso los ojos en blanco. Acaba de salir. Theo se volvió hacia Pansy, que acababa de ponerse de pie, antes de seguirla de mala gana. Harry ni siquiera se molestó en mirarlos mientras se iban, sino que volvió a su cena. Siguió comiendo, una parte de él estaba sorprendido por lo rápido que había terminado su comida, pero no importaba. Todavía tenía hambre. Fue casi después de 15 minutos de comer sin parar cuando todo el peso de toda la comida finalmente se asentó sobre su estómago. Harry bostezó, sintiendo como si los botones de su camisa estuvieran a punto de estallar. No debería haber comido tanto, podía sentir como una implacable necesidad de dormir comenzaba a consumirlo. Bostezó de nuevo y miró a la mesa principal, notando que Umbridge no estaba allí. Harry captó sus ojos cuando estaban a punto de apagarse e inmediatamente se puso de pie. Necesitaba una siesta. Si Montague iba a hacer una jugada, necesitaba estar despierto para ello. Se tambaleó fuera de su asiento, llamando la atención de algunos Slytherin cercanos. Theo se giró para mirarlo preocupado, pero cuando trató de levantarse, Pansy lo empujó hacia abajo. La mayoría de los Slytherin mayores no habían mirado, ni siquiera Daphne, que miraba furiosamente su plato. Pero Draco miró, había un brillo amenazador en sus ojos. Y Montague, una sonrisa bailó en sus labios. Joder, Harry comenzó a entrar en pánico. Eran ellos, tenían que ser ellos. La necesidad de dormir se estaba volviendo más y más poderosa por segundos, y apretó su mandíbula con fuerza para evitar bostezar de nuevo. Su mano instintivamente buscó su varita, pero ¿qué podía hacer? Estaba en una habitación llena de otros Slytherins, llena de profesores. Dudaba que pudiera pasar a todo el grupo de Slytherins de sexto y séptimo año, pero incluso si lo hacía, Snape no perdería la oportunidad de castigarlo por sacar un dedo del pie fuera de línea. Tuvo que correr. Escapar. Ve a algún lugar donde no puedan lastimarlo. Pero la sala de los menesteres estaba en el séptimo piso, en el lado opuesto del castillo. Él no lo lograría. Pero el dormitorio estaba cerca, y había practicado para esto todas las noches durante los últimos 4 años, esperando este momento. Harry comenzó a salir corriendo de la habitación, no del todo corriendo, pero caminando de una manera que despertó las alarmas de varias personas en la habitación. Sin embargo, tan pronto como salió del pasillo y se alejó del rango de audición, su caminata abiertamente apresurada se convirtió en una carrera absoluta. ¿Por qué estaba pasando esto? No era normal, no era natural. Caería abruptamente muerto una vez que lo que sea que lo estaba afectando dominara su voluntad. Y luego lo golpeó como un ladrillo, con suficiente poder que casi lo hizo detenerse en seco. La comida. Tracey. ¿Qué le pusieron a su comida? ¿Cómo no lo notó? No importaba. La había jodido. Estaba a punto de desmayarse. Entonces, aceleró, poniendo toda su energía menguante en llegar a la sala común. Si alguien había usado alguna poción o algo sobre él para hacerlo dormir, era solo el comienzo del plan. Necesitaba llegar a su cama, poner las protecciones a su alrededor, hacer que ni siquiera Dumbledore pudiera evitarlas antes de despertar. Venganza. Le gruñó a la serpiente gigante que custodiaba el retrato. Se desenrolló, casi en cámara lenta, y Harry pudo sentir cómo aumentaba su pánico cuando creyó escuchar pasos cerca de él. Pero cuando miró a su alrededor, no había nadie allí. ¿Estaba alucinando? ¿Fue envenenado? ¿Moriría? ¿O era solo un sedante?
En el momento en que se abrió el retracto, todas esas preguntas abandonaron su mente. Corrió hacia las escaleras, saltando sobre 3 de ellas a la vez mientras descendía hacia su dormitorio 5 pisos más abajo. Casi había llegado, habiendo pasado los dormitorios de cuarto año, antes de sentir los efectos de lo que sea que le habían dado. De repente, todo su cuerpo se volvió absurdamente pesado, y sus ojos intentaban cerrarse por la fuerza. Entonces, cuando estaba aterrizando en uno de los escalones, perdió el equilibrio y comenzó a caer. Sus manos fueron a su cabeza, cubriéndola mientras caía sobre 12 escalones individuales. Cada choque traía un nivel creciente de dolor, pero afortunadamente, se las había arreglado para evitar caer de espaldas. Al menos hasta que llegó al lugar frente a los dormitorios de quinto año. ¡Ak! Harry gimió, obligándose a ahogar el grito que quería soltar. Se había acostumbrado a vivir con su herida, pero cada vez que aterrizaba de espaldas así, traía todo un mundo de dolor que hacía que sus ojos se humedecieran. Se obligó a ponerse de pie, ignorando la forma en que su cuerpo le gritaba que se detuviera. Irrumpiendo en la habitación, Harry rápidamente vio su cama. Sacó su varita, abriéndose camino para pararse frente a ella mientras se preparaba para comenzar a colocar las protecciones. Expelliarmus. Escuchó el grito mucho después de que le arrancaran la varita de la mano. Harry quiso gruñir de ira por la facilidad con la que sus reflejos se habían convertido en una mierda, pero no tenía la energía para hacerlo. Se dio la vuelta, encontrando a Draco Malfoy sonriéndole victoriosamente, girando su varita en su mano. Buenas noches, Potter. Malfoy levantó su varita y lanzó un hechizo, pero no necesitaba hacerlo. Harry ya había sucumbido a su sueño aprisionador. Mucho más tarde, frío. Congelación. Húmedo. Los ojos de Harry se abrieron inmediatamente cuando su cara fue golpeada por un chorro de agua. Colgaba de los brazos, con los pies caídos en el suelo. Harry trató de recuperar el equilibrio, pateando ciegamente hasta que logró ponerse de pie por completo. Inmediatamente se apartó del camino, temblando, logrando distinguir el contorno de un gran grupo de personas, 8, tal vez 10, frente a él. Supuso que el líder, Montague, detuvo el hechizo de agua que le había lanzado y lo observó atentamente. Lentamente, sus ojos comenzaron a adaptarse a la escena desconocida frente a él. En el centro estaba Montague, sentado en un sillón verde Sacramento, uno que era bastante popular entre los estudiantes de la casa. A cada lado de él, Pucey y Rowle estaban de pie, soportándolo con sus sonrisas más maliciosas, su odio por él era claro. A la izquierda de ellos estaban sentados Greengrass, Davis y Malfoy en uno de los largos sofás que habían sido trasladados cerca de la chimenea. Tracey parecía completamente fuera de sí, insegura de cómo debería sentirse. Malfoy estaba sonriendo ampliamente, con esa mirada satisfecha que el imbécil usaba cuando las cosas iban bien. Y Greengrass, sorprendentemente, seguía evitando su mirada, mirándose las manos avergonzada. Del otro lado estaban Madeline Davis, quien era la hermana mayor de Tracey, Finlay Goldstein y Keva Sánchez. Ampliamente conocidos como los 3 Slytherins más ambiciosos de su año, no debería haber sido una sorpresa que estuvieran muy involucrados en los planes de Montague. Especialmente dado el vacío de poder que se crearía cuando Graham y sus amigos se fueran a fin de año. ¿Esos idiotas realmente pensaron que serían ellos quienes tomarían su lugar? También podía escuchar 2 juegos de pasos detrás de él a cada lado. Probablemente algunos otros de séptimo año. Por mucho que quisiera confirmar su teoría, no quería darles la satisfacción de volverse hacia ellos.
La mirada de Harry volvió a Montague. El chico lo estaba estudiando, sus ojos clavados en él mientras su cuerpo estaba completamente inmóvil. Quería abalanzarse sobre él, estrangularlo con sus propias manos, rascarle los ojos, torturarlo toda la noche antes de finalmente matarlo. Pero estaba encadenado, y su varita hizo una pausa, concentrándose en sí mismo. Solo vestía su camisa y pantalones, no tenía su pistolera encima. ¿Buscas esto? Graham preguntó con calma, sacando la funda y tirándola al suelo. Me disculpo por quitarte la funda de tu varita y encadenarte así. Soy consciente de que esto puede traer recuerdos desagradables. No había indicio de una sonrisa cuando dijo esto, ningún brillo en sus ojos, sus palabras parecían extrañamente genuinas. Seguramente, entiendes por qué tuve que hacer esto. Después de lo que pasó con mis amigos, no quería que algo así pasara aquí. Harry lo miró boquiabierto, logrando de alguna manera evitar que se le cayera la mandíbula. La última vez que estuvo en esa posición, Montague había estado tranquilo, sí. Pero nunca así. Esa noche, hubo un tono amenazante en cada una de sus palabras. Pero ahora, la falta de agresividad lo puso más nervioso. Harry tensó sus cadenas, un fuego desgarrando su corazón mientras estaba una vez más en esta posición. Donde estaba indefenso, a merced de Montague. Podía ver el lugar donde fue torturado hace 4 años. Estaba justo detrás del grupo. Los recuerdos traumáticos de esa noche lo asaltaron, sus gritos resonaron en su mente y su herida se sentía tan fresca y dolorosa como ese día. No lo haría, no podría terminar así. No otra vez. Pero no había escapatoria para él, ninguna forma en la que pudiera pensar para liberarse de esta situación. E incluso si pudiera, serían 11 individuos armados contra él sin varita. Necesitaba pensar en algo, tratar de salir. Afortunadamente, Montague era propenso a los monólogos. Entonces, comenzó, forzando su voz a sonar más fuerte de lo que hubiera sido. Aquí estamos de nuevo. La tostada francesa se volvió hacia Tracy. Supongo que fuiste tú. La chica desvió su mirada, sin decir nada. Harry suspiró. Él había sido tan idiota. Me doy cuenta de cómo se ve esto, comenzó Montague, y Harry resopló. Pero te doy mi palabra, estoy tratando de evitar cualquier disgusto. Hace tiempo que quería hablar contigo de verdad. Pero has sido difícil. Entonces, ¿qué? ¿Esta es tu forma retorcida de que tengamos una conversación sincera? Harry escupió. No. Es la única forma en que podría lograr hacerte una propuesta. ¿Y cuál es esta propuesta? Harry se rió a pesar de la situación. Montague no parecía divertido. Eres un chico inteligente, Harry, comenzó Montague con seriedad. Estoy seguro de que no eres uno de esos idiotas que no pueden ver lo que está pasando. El señor Oscuro ha regresado. Y has llamado la atención de uno de sus servidores de mayor confianza. ¿Sí? ¿Quién? Ares. Ares, repitió Harry, obligándose a mantener la gravedad que Montague estaba presentando. El dios de la guerra, Ares. No sabía que Voldemort era amigo de los dioses. Antes de que Harry pudiera parpadear, una punzada ardiente explotó en su mejilla. Inmediatamente presionó su rostro contra su brazo, ejerciendo presión sobre el corte. No faltarás al respeto a nuestro señor de esa manera, Potter, gruñó Rowle. Lo que Ben quiere decir es que preferiríamos que te refirieras a él como el señor oscuro. No hay necesidad de ser irrespetuoso. Montague dijo sedosamente. No es necesario, Harry estaba demasiado aturdido para hablar. No es necesario.
Se supone que debo olvidar toda la mierda pervertida que me hiciste esa noche. Justo dentro de esta habitación. Hemos superado la falta de respeto, Graham, ¿te aseguraste de eso? La mitad de los Slytherins miraron a Montague interrogativamente. Daphne levantó la vista por primera vez en toda la noche, pero Montague lo miró impasible. Lo que hice esa noche estuvo mal. Concedió lentamente. Fue una decisión precipitada por la ira en lugar de algo de lo que estoy orgulloso. Debí haber adoptado un enfoque más discreto, menos bárbaro de nuestro conflicto. Y juzgarte en base a lo que hizo tu familia también fue un paso equivocado. No me di cuenta de lo buen aliado que podrías ser para mí, para todos nosotros. Ciertamente has impresionado a Ares, se ha encariñado mucho contigo. No creo que necesite explicar cuán grande es la hazaña. Es que te las arreglaste para impresionar a alguien que lleva el nombre del dios de la guerra y la violencia, ¿verdad? ¿Quién diablos es este, Ares? Espetó Harry. Graham sonrió. Estuviste muy cerca, por lo que me han dicho. ¿Realmente has olvidado todo sobre el hombre que te enseñó la mayoría de las impresionantes técnicas de duelo que usas en estos días? Los ojos de Harry se agrandaron. No puedes querer decir, él envía sus saludos y sus felicitaciones por lograr superar fácilmente una emboscada de los estudiantes mayores. Pareció encantado cuando le dije, probablemente creo que no me contó sobre tus lecciones privadas para poder probar cómo eres. Me las arreglé para mantener tu entrenamiento. Él es un mortífago. Harry sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor, sus piernas querían ceder debajo de él. La única persona en la que había aprendido a confiar, había sido un mortífago todo este tiempo. Sintió náuseas. ¿No debería cuál es un nombre más en su lista de traiciones? Moody es un mortífago. ¿Malhumorado? Montague se rió. Nah. Él no era el verdadero Moody, solo un imitador. El verdadero se mantuvo dentro de su baúl durante todo el año, si puedes creerlo. Entonces, ¿quién es él? Su verdadero nombre. No puedo, Harry. Dijo descaradamente. Incluso si no estuviera obligado por un juramento inquebrantable a no revelar demasiado de, bueno, todo. No me gustaría privar a Ares del placer. Entonces Fake Moody quiere que me una a tu maldito culto. Es por eso que has estado en mi garganta este último mes. No he estado en tu garganta en absoluto. Todo ha sido tú, enviaste a esos idiotas a emboscarme. Se fueron solos, respondió, en una mezcla entre aburrimiento y exasperación. Se puso de pie y comenzó a caminar frente a él, finalmente el Montague real estaba saliendo. Potter, te ofrezco una oportunidad. Una que no muchas personas de tu estatus obtendrán. La oportunidad de elegir el bando ganador. El señor oscuro regresó de la tumba, hay testigos de eso. Es un logro que nunca ha existido. Hecho antes en la historia de la magia, y uno que demuestra que cualquier resistencia es inútil. No importa lo que hagan Longbottom y su banda de hombres alegres, el señor oscuro ganará. Eso es lo que decía la gente hace 2 décadas, sonrió Harry. Y mira cómo terminó eso. Derrotado por un bebé mediocre. Patético. Chasquido finalmente. El fuego frío detrás de los ojos de Montague había regresado. Él era el único que podía hacer eso, la única persona que podía hacer que Montague perdiera la compostura por completo. Lo había hecho antes hace 4 años, y lo estaba haciendo de nuevo. Fue estúpido, pero tan satisfactorio. En un segundo, el puño de Montague hizo contacto contra su mandíbula, el golpe se sintió mucho más fuerte que los que había recibido antes de él, aunque la parte cínica de su mente no pudo evitar notar que el golpe de Longbottom había sido mejor.
No sé qué le dijiste o le hiciste a Ares para que quisiera incluir una inmundicia como tú. Francamente, no quería hacerte esta oferta. Si fuera por mí, te habría devuelto. En tu lugar de nuevo en lugar de tratar de llegar a una tregua en la que todos ganemos. Pero no tuve otra opción. Gracias por rechazar la oferta. Puedo decir honestamente que hice todo lo posible para tratar de convencerte cuando preguntó qué te pasó. Montague se volvió hacia los demás y sonrió. Pero primero, pongamos a todos al día. Mientras tanto, en los dormitorios de chicos de quinto año de Slytherin, Theo se despertó sobresaltado. Jadeaba pesadamente, agarrando la sábana como si fuera lo único que lo ataba a este mundo. Cerró los ojos, concentrado en equilibrar sus respiraciones mientras pensaba en su pesadilla. Era el que siempre había tenido, uno que había estado siempre presente en su mente desde el incidente justo antes del tercer año. Estaba sorprendido de lo intensa que era esta noche, no había sido así en algunas semanas. Podía sentir una sensación punzante en el estómago, un monstruo tratando de salir de él, y Theo suspiró. No podría dormir nada en el corto plazo. Abriendo la cortina, Theo salió de su cama, solo para sentir inmediatamente un cambio en algo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Había más sonido fuera de su cama, de alguna manera. Antes había sido completamente silencioso, inquietantemente silencioso. Pero ahora había sonidos. Podía escuchar los ronquidos de Goyle y Blaise, el crujido de la puerta, los leves sonidos que a menudo le dificultaban dormir. Inmediatamente se volvió hacia la cama de Harry. Sus cortinas estaban cerradas, pero tenía un mal presentimiento. Alguien había puesto una protección en su cama, probablemente también en las otras camas. Eso no pudo haber sido un accidente. Lentamente, abrió las cortinas para encontrar la cama vacía. Inmediatamente, se despertó por completo. Miró alarmado alrededor de la habitación, antes de correr hacia las otras camas, comprobando a todos los demás. Crabbe estaba allí. Goyle estaba allí. Malfoy, no estaba allí. Oh, no. Exhaló. Necesitaba contactar a Pansy, alguien realmente. Había una gran probabilidad de que Harry estuviera en peligro, y aunque había sido un gran idiota en las últimas 2 semanas, todavía era su amigo. Entonces, sus ojos casi se salen de su rostro. Blaise. Siseó, agarrando su varita de su mesita de noche. De vuelta en la sala común de Slytherin durante los últimos meses, a todos ustedes se les ha dicho que tengan cuidado con el hombre del saco, el que logró poner a 3 estudiantes de séptimo año en la enfermería y salió impune. Montague dijo sarcásticamente. Creo que es hora de que revelemos la verdad detrás de la leyenda. Harry Potter no es más que un niño pequeño asustado. Uno que necesita ser puesto en su lugar una vez más. ¿Qué quiero decir con eso? Permíteme mostrártelo. No te atrevas, gruñó Harry, dándose cuenta de lo que Montague quería hacer. Pero fue inútil. Montague lanzó una maldición cortante de baja potencia sobre él, una que logró cortar una gran herida en su camisa y también cortó ligeramente una sección de su pecho. Montague lo miró fijamente a los ojos antes de quitarse la camisa por completo. Hay una razón por la que el pequeño Harry aquí siempre me ha temido. Lo tildé de mi perra hace unos años y me aseguré de que nunca lo olvidara. Montague le dio la vuelta con un movimiento de su varita, revelando la enorme cicatriz en forma de M que tenía en la espalda. Todavía se veía tan espantoso como ese día, la maldición del cuchillo mantenía una herida abierta, ni siquiera dejaba que cicatrizara.
Harry sintió que le escocían los ojos mientras mantenía la cabeza agacha por la vergüenza, no queriendo ver ninguna de las caras burlonas que esperaba del resto del grupo. Pero en cambio, se sorprendió cuando escuchó una buena cantidad de jadeos. Genial, ahora lo estaban compadeciendo. Él no quería eso. Él no necesitaba eso. No era el bebé débil que Montague pretendía que fuera. Harry trató de tirar de sus cadenas, pero al igual que la vez anterior, fue inútil. Así que, como puedes ver, Potter no es el gran monstruo malo que todos pintan que es. No es un mago poderoso, ni siquiera es una amenaza leve. Es patético, una lamentable excusa para un Slytherin. Montague le dio la vuelta una vez más, y Harry logró captar algunas de las miradas que le dirigían. La mitad del grupo sonreía, burlándose de su vergüenza, de su sufrimiento. Pero la otra mitad no lo estaba, parecían horrorizados, extremadamente perturbados. Daphne lo miraba con toda la lástima del mundo, con la mandíbula abierta, luciendo más angustiada que cualquier cosa que hubiera visto antes de ella. Draco parecía más conmocionado que nada, y por una vez, su mirada fue de disculpa. Tracey, con tanta gracia como pudo, vomitó rápidamente en el sofá. Y entonces, su espalda explotó de dolor. ¡Ah! Harry se sacudió, tratando de deshacerse del dedo que estaba empujando su herida. Había pensado que había sentido el mayor dolor posible por esa herida, pero estaba completamente equivocado. La sensación de Montague desgarrando su herida se sentía tan intensa como cuando se la había tallado hace tantos años. Parecía una eternidad, quería gritar, hacer que se detuviera. Pero no lo hizo. Lo máximo que sacaría de él sería un grito, no una súplica. Sus gritos espeluznantes no se detuvieron hasta que Montague finalmente lo soltó. El dolor seguía allí, pero era mucho menos intenso que antes. Me pregunto, Montague se desvaneció mientras caminaba de nuevo para pararse frente a Harry. ¿Qué dolería más? ¿Jugar con tu herida o la maldición Cruciatus? Se encogió de hombros, una sonrisa salvaje creciendo en su rostro. Vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Crucio. Agonía. Angustia. Tortura. Dolor. Sufrimiento. Todas estas palabras combinadas ni siquiera empezarían a describir lo que Harry sentía. Su mente se quedó en blanco, no se permitió ningún otro pensamiento que no fuera el dolor devastador que recorría su cuerpo. Se sentía como si su sangre se hubiera convertido en fuego, quemándolo vivo por dentro. Como si un billón de diminutos cuchillos estuvieran atravesando cada centímetro de su cuerpo, incluso en su herida, una y otra vez. Como si sus órganos estuvieran explotando y restableciéndose continuamente. Como si su cuerpo fuera forzado entre dos paredes, rompiendo todos sus huesos, destruyéndolos por completo. Se sentía así, como todo eso, al mismo tiempo. Comenzó a convulsionar violentamente, tirando de sus cadenas, casi bailando mientras se veía obligado a mantenerse erguido sobre sus pies. El dolor siguió aumentando y permaneció allí durante meses, años, décadas y siglos. Y finalmente se rindió, se dejó caer por completo, apenas sintiendo los grilletes apretándose alrededor de su muñeca mientras su cuerpo temblaba mientras colgaba de las cadenas. Y entonces, todo se detuvo. El dolor se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Su cuerpo se entumeció, pero no pudo evitar que temblara por sí solo. Se sentía como si fuera un pasajero en el cuerpo de otra persona, no se le permitía moverse, solo podía sentir mientras se movía por sí mismo. ¿Debo asumir que eso dolió más que tocar tu herida? Montague preguntó desagradablemente, sacándolo de sus pensamientos.
Pero cuando lo miró, vio dos caras que lo miraban desde las escaleras del niño. Los reconoció al instante, eran Theo y Blaise. Ambos estaban pálidos, observando la escena con miradas horrorizadas. Harry parpadeó y se fueron. Dios, estaba imaginando cosas ahora. Jódete, escupió Harry. Tengo curiosidad por ver qué se necesita para romper tu espíritu otra vez. Probemos algo que demostró funcionar en el pasado. Montague se dio la vuelta, se inclinó sobre el sillón y sacó el cuchillo. El que había perseguido innumerables pesadillas suyas. El que nunca olvidaría. Por mucho que quiera hacer esto de nuevo, hay otras personas en esta sala que se han ganado el placer. Se volvió hacia Pucey y Rowle, entregándoles el cuchillo. Rowle sonrió mientras agarraba el cuchillo, sin perder tiempo, y comenzó a caminar hacia él. Nadie lo defendió, les pidió que se detuvieran, ni siquiera los que estaban claramente horrorizados por todo. Probablemente sabían que serían los siguientes si lo hacían. Harry se obligó a no tirar de sus cadenas, no entrar en pánico, ni siquiera estremecerse. Si iba a pasar por este infierno de nuevo, lo haría con gracia. Respiró hondo y justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, justo cuando los dos chicos de Slytherin estaban a punto de alcanzarlo, sintió que algo le pinchaba la mano. Se detuvo, mirando las escaleras, vio a Theo y Blaise una vez más, mirándolo fijamente. He estado esperando esto desde que me enviaste a la enfermería, asqueroso mestizo. Rowle gruñó, pasando ligeramente el cuchillo a través de su piel. Tan discretamente como pudo, Harry abrió su mano y sintió un objeto invisible forzar su agarre. Inmediatamente se sintió extraño en su mano, casi como si estuviera luchando activamente contra él. No era su varita, eso estaba claro en la funda a sus pies. ¿Sería siquiera capaz de empuñarlo? ¿Dónde crees, Pucey? ¿En el otro lado de la espalda? O tal vez podamos agregarle en el pecho. Definitivamente pecho, se rió Pucey. Parece un poco vacío en este momento. Así que esto es todo, ¿eh? Preguntó Harry en voz alta, tratando de ganar tiempo mientras forzaba su voluntad en la varita en su mano. ¿Eres demasiado cobarde para dejar que tus amigos hagan el trabajo sucio? ¿Por qué no vienes aquí y tallas lo que quieras tallar tú mismo? No piensas, ¿verdad? Montague sonrió. Verás, ese es tu problema, Potter. Eres el lobo solitario, insistiendo en hacer todo solo, confiando en que solo porque eres un buen duelista estarás bien. No te das cuenta de lo valioso que es tener aliados. No te das cuenta de lo insignificante que es ser un buen duelista, de lo fácil que te gano sin ni siquiera levantar la varita. Nunca entendiste lo que significa ser un verdadero Slytherin, por eso siempre perderás. ¿Por qué siempre perderás? Estar solo. Él no está solo, afirmó con ferocidad la tranquila voz de Theo, atrayendo la atención de todos. Harry parpadeó y sintió como si el tiempo de repente se hubiera ralentizado considerablemente. Esto fue. Harry agarró la varita en su mano y se concentró completamente en ella. En la textura, en la circunferencia, en el poder que irradiaba, luchando contra el suyo propio. Y por una vez, no se contuvo. Se concentró en su poder, se concentró en lanzar los hechizos con tanta fuerza como pudo, se concentró en liberarse. Apuntó a las cadenas y gritó a todo pulmón. Libero. El fuerte sonido del chasquido de sus muñecas resonó en la habitación e inmediatamente impidió que todos se concentraran en Theo por mucho tiempo. Sin saber en quién concentrarse, Harry aprovechó su oportunidad. Le dio un rodillazo a Pucey en su entrepierna antes de clavar la varita invisible en su mano en la cara de Rowle. ¡Ah!
La sangre salpicó por todas partes cuando Rowle se tambaleó hacia atrás, agarrándose el ojo izquierdo en el que Harry había atascado su varita. Confringo. Confringo. Las dos maldiciones moradas fueron lanzadas en direcciones opuestas. Se movieron dolorosamente lentos como los hechizos habituales de Harry, pero ambos dieron en el blanco. Rowle y Pucei salieron volando en diferentes direcciones, ambos chocaron contra la pared y quedaron inconscientes. Harry odiaba lo débiles que salieron esas maldiciones explosivas. Había puesto todo su poder y energía en ellos, algo que muy probablemente hubiera destruido los dos cuerpos si lo hubiera arrojado con su varita. En cambio, las maldiciones actuaron más como pequeñas explosiones, lo suficientemente poderosas como para romper huesos y enviar a la gente a volar, pero no tan poderosas como él esperaba. Estupendo. Reducto. Harry se dio la vuelta, logrando esquivar ambos hechizos de la pareja que había logrado mantenerse fuera de su vista. Livia Vane y Raymond Toussaint. Confringo. Confringo. Crucio. Reducto. Estupecer. Bombarda máxima. Harry se vio obligado a moverse de su posición, ni siquiera pudo ver si sus maldiciones explosivas habían logrado golpear a los dos estudiantes de séptimo año. Una pelea total había estallado en la sala común. Tracey, Daphne y Draco se habían girado hacia Theo y Blaise, siendo el primero el único con una varita. Montague, Sánchez, Davis y Goldstein estaban lanzando una andanada de hechizos hacia él. No podía confiar en que sus encantamientos de escudo funcionaran, lo último que necesitaba era que fueran dominados y que explotaran en su cara. Entonces, corrió, saltó, rodó y usó el entorno a su favor. Pero con 4 personas inmovilizándolo, era imposible disparar. Confringo. Harry se arrojó al suelo, esquivando a duras penas la maldición explosiva que se dirigía directamente a su ingle. Se dio la vuelta y vio a Livia Vane cargando contra él con furia. 5. Se había enfrentado a peores probabilidades en la sala de los menesteres. Había sido entrenado por Moody, Ares, quienquiera que fuera, para sobrevivir a una emboscada. Él podría hacer esto. Sí, pero no fuiste entrenado para hacerlo con la varita de otra persona. Cállate, Harry exhaló exasperado. Reducto. Saltó sobre el sofá, maldiciendo cuando vio que la chica lograba bloquearlo justo a tiempo. No podía continuar así, necesitaba su varita. Expulso. Estupecer. Confringo. Crucio. Crucio. Los escombros volaron alrededor de Harry, algunos incluso lo golpearon mientras evadía las maldiciones lanzadas contra él. La mayoría de ellos eran fáciles de esquivar, estaba claro que no se molestaban mucho en practicar los duelos. Pero Montague y sus maldiciones Cruciatus, esas siempre golpean demasiado cerca para su comodidad. Expelliarmus. La varita de Davis fue arrancada de su mano por el hechizo de Theo, atrayendo toda la atención hacia él. En el fondo, Harry vio a Blaise encima de Draco, golpeándolo como un luchador mugle, el cuerpo inconsciente de Tracey justo al lado de ellos. Daphne no se encuentra por ninguna parte. Harry aprovechó la oportunidad, corriendo hacia Vane, la alcanzó y le clavó la varita en el estómago. Confringo. Salió volando por la habitación, sujetándose la cintura mientras gritaba de dolor. Harry esperaba que eso fuera suficiente para sacarla por completo. Y dado solo por las crecientes manchas rojas que comenzaron a formarse donde la había maldecido, ese parecía ser el caso. ¡Cuidado!, gritó Theo, saltando hacia Harry, dejándose caer con él para esconderse detrás del sofá, mientras colocaba un amuleto de escudo encima de ellos.
Te tomó suficiente tiempo, se quejó Harry antes de mirar y lanzar fuego de cobertura para mantener ocupados a Sánchez, Goldstein y Montague. Agradece que incluso haya decidido venir y salvar tu lamentable trasero, espetó Theo, con un atisbo de algo en sus ojos que traicionaba la falta de ira real detrás de esa declaración. ¿Qué hacemos con esto? Levantó la varita que acababa de tomar de la chica mayor de Davis. Harry se lo arrebató de las manos y lo arrojó en algún lugar cerca de la chimenea, en el lado completamente opuesto de la habitación. Problema resuelto. Ahora concéntrate en los que realmente tienen varitas. No creo que pueda sostener el escudo por más tiempo, se esforzó Theo. Levántalo y corre. Confringo. Confringo. Gritó Harry, apuntando en la dirección general de Montague mientras corría por la habitación. Solo le quedaban 3 años más, sería apretado, pero podía manejarlo. Con la ayuda de Theo, incluso podría salir ileso. Harry evadió rápidamente los 2 hechizos aturdidores que le enviaron antes de saltar por encima de la maldición de bloqueo de piernas que lanzó Montague. Confringo. Montague lo bloqueó, casi gruñendo a Harry mientras levantaba su varita. Por el rabillo del ojo, Harry vio a Sánchez preparándose para lanzarle una maldición, así que corrió para interponerse entre ella y Montague. Estupendo. Harry saltó fuera del camino. Protego. Montague esquivó la maldición. Mira por dónde apuntas, Sánchez. Wingardium Leviosa. Depulso. Gritó Harry, aprovechando sus disputas, antes de lanzarle el cuchillo a Montague a la cara. Pero con un movimiento brusco de su varita, el de 7º año logró desviarlo de la ruta, obligándolo a estrellarse contra la pared al lado de las escaleras del dormitorio. Estupendo. Gritó Pansy mientras subía las escaleras de su dormitorio a la sala común, seguida por una acobardada Daphne. Montague, que había visto a la chica unos momentos antes de lanzar el hechizo, lo bloqueó fácilmente. Un fuego se encendió dentro de Harry cuando vio a Pansy entrar en la habitación, con la varita encendida y defendiendo a Theo de los ataques de Goldstein. No solo había acudido Theo en su ayuda, sino también Pansy. Después de toda la mierda que les había dado durante las últimas 2 semanas, estaban aquí. Se volvió hacia Montague, que se preparaba para arrojar algo a la espalda de Pansy. Confringo. De alguna manera, Montague pudo ver venir la maldición y saltó fuera del camino. Afortunadamente, había logrado evitar que atacara a Pansy. La chica se giró hacia él, asintiendo rápidamente antes de concentrarse de nuevo en su duelo. Ustedes dos cuídense de Sánchez y Goldstein. Él instruyó. Confringo. La maldición se hizo realidad, golpeando a la Davis mayor mientras corría hacia su varita al otro lado de la habitación. Montague es mío. Harry respiraba con dificultad mientras miraba a Montague. A pesar de que se las había arreglado para evitar ser golpeado y derribado a sus matones de forma lenta pero segura, había desperdiciado casi toda su energía en eso, mientras que Montague apenas había sudado. Por un momento, no había nadie más en la habitación. Todo quedó en silencio mientras ambos se molestaban el uno al otro con odio. Frente a él estaba el hombre que había arruinado su vida. Quien había destruido cualquier esperanza restante de una infancia, quien había empañado su piel, lo había traicionado como nadie antes, quien lo había torturado y mutilado. La causa de toda su miseria estaba justo frente a él, y no desperdiciaría su tiro para hacerlo sufrir tanto como lo había hecho. Desde lo más profundo, un grito primitivo comenzó a surgir de su garganta hasta que Harry lo soltó, agarrando su varita, listo para cargar contra el hombre.
Montague correspondió al grito, y en un momento, el bolsillo fuera de su universo donde estaban atrapados desapareció, y la batalla circundante volvió a la normalidad. Crucio. Acción varita. Harry saltó sobre la maldición, usando toda su energía para correr hacia el centro de la habitación, donde su varita salía volando de su funda. Expulso. Crucio. Confringo. Reducto. El reducto de Harry logró chocar con la maldición expulso, creando una gran explosión en el centro que envió las otras dos maldiciones en otras direcciones. Y antes de que Montague pudiera lanzar otra maldición, su varita de fibra de corazón de dragón de sicómoro de 12,5 pulgadas estaba en su mano. Una ráfaga de energía golpeó a Harry cuando el poder de la varita lo golpeó. Era embriagador, todas las barreras que sentía por la varita de Blaise, la sensación de que luchaba contra él, el odio que la varita había emitido al ser empuñada por otro mago, todo se había ido. Esta varita estaba feliz, más que dispuesta a obedecer su voluntad. Alentador no comienza a describirlo. Dejando caer la varita extraña y permitiéndose disfrutar plenamente del poder de la suya, Harry sonrió. Confringo. Un relámpago púrpura masivo, extremadamente brillante voló a través de la habitación más rápido que cualquier hechizo que haya lanzado. Impactó el escudo de Montague, uno que había colocado antes de que Harry lograra recuperar su varita, destrozándolo inmediatamente. El niño fue disparado hacia atrás como una bala, golpeando la pared además de las escaleras que conducían a los dormitorios antes de estrellarse contra el suelo. Su varita había sido completamente desalojada de su mano, resonando en el suelo, lejos de Montague. El chico lo miró, el pánico claro en su rostro, y Harry caminó hacia él. Reducto. ¡Ah! Un grito escalofriante salió de la garganta del chico mientras toda su pierna se destrozaba por completo. El hueso estaba torcido y claro para que todos lo vieran, trozos de músculos y sangre habían volado por todas partes, y su rodilla se había desprendido por completo de la parte inferior de su pierna. El niño gimió de miedo y agonía mientras se aferraba a lo que quedaba de su pierna derecha. Cuchillo acción. Harry, detente. Escuchó la voz de Pansy, pero no le importó. Podía sentir su sed de venganza bombeando dentro y fuera de su corazón. Él no iba a mostrar piedad. Ni ahora, ni nunca. Pero quería disfrutar de esto un poco más. El cuchillo golpeó ruidosamente su mano, y Harry inmediatamente atravesó la otra pierna de Montague con él. Ah. ¿Picaduras, no es así? Preguntó Harry desagradablemente, tirando del cuchillo con toda la fuerza que tenía, desgarrándolo a través de su pierna. Harry, lo vas a matar. Theo gritó, pero a Harry no le importó. Clavius. Una uña grande y marrón salió disparada de su varita, apuñalando a Montague a través de su mano antes de caer al suelo y atraparlo. Repitió el proceso para que el otro también quedara inmovilizado. Me diste un regalo, dijo simplemente, llevándose el cuchillo a la cabeza. Permíteme devolverte el favor. Harry, no lo hagas. Tanto Theo como Pansy gritaron, y por el rabillo del ojo, Harry pudo ver a Pansy leyendo su varita. Protego. Una gran barrera invisible los separaba a él y a Montague de los demás. Idiota. Si lo matas, alertará a las protecciones. Dumbledore lo sabrá al instante. Suplicó Pansy. No necesito matarlo para que pague, dijo Harry sin emociones. Harry no. Pero fue demasiado tarde. Con cuidado, Harry clavó el cuchillo en el borde de la mandíbula de Montague. Lo suficientemente profundo como para dejar una buena marca, pero no lo suficiente como para lastimarlo fatalmente. O, al menos, Harry esperaba que no fuera así. Quería oírlo gritar mucho más.
Ah. Por favor. Detente. Haré cualquier cosa, solo detente. No. Harry tiró del cuchillo hacia arriba, tallando una larga línea que se extendía hasta la esquina superior izquierda de su frente antes de bajar hasta el centro de su rostro. Ah. El sonido de sus gritos era música para los oídos de Harry, y aunque podía ver cómo Pansy y Theo, Daphne, Draco y Blaise intentaban dominar su escudo, derribarlo para poder interrumpirlo, no le importó. Nunca lo lograrían a tiempo. La línea pasó por encima de su ojo y subió por su nariz, antes de trazar una figura especular de lo que acababa de hacer. Los gritos de Montague finalmente cesaron, y Harry pensó que finalmente había dañado sus cuerdas vocales hasta el punto en que ya no podía gritar. Pero incluso mientras temblaba violentamente en el suelo, llorando y sollozando, Harry no detuvo su tarea. Y antes de que pudiera terminarlo, el de séptimo año se había desmayado por completo. No fue hasta que una gran herida abierta en forma de M quedó clara para que todos la vieran. Al igual que estaba condenado a llevar la cicatriz por el resto de su vida, ahora también lo estaba Montague. Excepto que no sería capaz de ocultarlo. Harry miró sus manos, llenas de sangre y sudor, y sonrió. Finalmente, retribución. Se volvió hacia los otros 5 Slytherin, que lo miraban boquiabiertos, todos horrorizados por lo que había hecho. Sus miradas pasaron del rostro de Montague a la espalda de Harry, todos ellos en conflicto sobre lo que habían presenciado en los últimos 15 minutos. Harry suspiró y agitó su varita, haciendo que los demás se estremecieran, desmantelando el escudo. Pansy inmediatamente corrió al lado de Montague, ignorando sus heridas mientras revisaba su cuello antes de lanzarle varios hechizos. Harry miró inexpresivamente el lugar detrás del grupo de Slytherins, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. A una parte de él le preocupaba lo sádico y malvado que se había vuelto al sonreír después de mutilar a alguien, pero otra parte de él, la que estaba a cargo en ese momento, decidió ignorarlo. Theo se arrodilló frente a él, su mirada estudiando el rostro de Harry cuidadosamente. Sus ojos seguían moviéndose entre Montague, su espalda y su rostro, antes de que una sonrisa, o lo que Harry pensó que se suponía que era una sonrisa, aunque parecía una mueca, se posó en su rostro. ¿Estás bien? Theo no lo miraba como si fuera un monstruo. No le tenía miedo, ni actuaba como si fuera diferente a la persona que era antes esa noche. No había lástima en sus ojos, solo comprensión y aceptación. Harry no pudo evitar que el corazón se le subiera a la garganta. Haciéndolo mejor. Haciéndolo mejor. Pansy casi gritó. Tienes suerte de que el imbécil todavía esté vivo, Harry Potter, de lo contrario te habría matado yo mismo. ¿En qué diablos estabas pensando? Que tenía que terminar. Harry dijo bruscamente, poniéndose de pie y desafiando su mirada. Todo esto. Estaba pensando que si no lo terminaba correctamente, Montague regresaría para la tercera ronda. Estaba pensando en cómo tenía que pagar por lo que me hizo. No actúes como si no estabas mirando mi cicatriz, como si fuera una especie de mono en un zoológico. Tú imbécil. Ella gritó. Me importa una mierda que finalmente hayas puesto a este gilipollas en su lugar. Ni siquiera me importa que hayas sido tan vengativo como él. No soy un maldito Hufflepuff. Pero tú, idiota. Tú usó el cuchillo. El cuchillo maldito. Y lo marcó en el único lugar donde no puede ocultarlo. Pomfrey y Umbridge reconocerán el uso de la magia oscura de inmediato, y se pondrán en contacto con los aurores. Tu estúpida e idiota necesidad de venganza solo hizo lo que la propia Umbridge no pudo hacer. Has traído a los aurores a Hogwarts, Potter. Pansy gruñó.
Y lo primero en lo que se concentrarán es en determinar quién fue el imbécil que casi mata a Graham maldito Montague.